Es el chat. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, bien. Muy buenas tardes, hermanos. Esteban, ¿estás haciéndonos algo? Sí, dije hartas cosas, pero estaba el micrófono en silencio, así que no importa. Estaba simplemente diciendo, Santiago, bienvenido ahora para compartir el sermón del día de hoy, así que nos quedamos contigo. Gracias, Esteban. Ahora sí, ¿me escuchan? Bien, gracias. Buenas tardes, hermanos. Me pone contento poder verlos después de tanto tiempo y poder compartir con ustedes este último sermón del año. Y ya nos hemos presentado muchas veces, pero para quienes lo están viendo, que no me conocen, mi nombre es Santiago Aguilar y estoy junto a Macarena, mi esposa. Nosotros estuvimos 2 años en Antofagasta sirviendo, yo como aprendiz ministerial, y ahora me encuentro en Santiago estudiando en el Centro de Estudios Pastorales, preparándome para el ministerio. Y sirviendo actualmente en la iglesia de ISA, Santiago Centro. Voy a predicar un sermón que es parte de la serie llamada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios. El sermón que predicaré el día de hoy lleva por título Somos capacitados. Y para esto los quiero invitar a que tengan preparada su Biblia, ya sea en físico, en digital, a través del celular o del mismo computador. En el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Esto del coronavirus ha hecho que todos tengamos que actualizarnos a las redes sociales, todos tecnologizados, aún más para no perder el contacto, ¿cierto? Y eso lo ha permitido el Señor. Pero por otro lado, el COVID ha hecho lo suyo. En un principio, cuando comenzó, nos pilló a todos por sorpresa. Ninguno estaba preparado para lo que se venía. Y esto provocó altas tasas de contagiados, muerte en todas partes, desempleo, ya lo veníamos mencionando. Ha sido un año difícil. Ahora se habla de una nueva oleada en Chile, por un aumento de nuevos contagios. Sin embargo, el Ministerio de Salud indica que si bien ha habido un aumento, se descartó que Chile esté pasando por una segunda ola de coronavirus, dado que las cifras actuales no son iguales a la primera ola. Sin embargo, se advierte a la población, a todos nosotros, que cumplamos con todas las medidas para no lamentar una segunda ola. Entonces, la tarea de prevenir una segunda ola es de todos nosotros. Desde el Ministerio de Salud hasta nosotros mismos, a nivel familiar. Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de seguir los protocolos, así como el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de trasladar pacientes, administrar vacunas, hacer crecer las unidades de cuidado intensivo, etc. Y nosotros también, en otras cosas, como estar informados, qué hacer en caso de contagio, usar las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla, mantener distancia, etc. Por lo tanto, es un llamado a ser responsable y no ser conformista. ¿Ya? Últimamente ya no se respeta la distancia, se ha bajado un poco la guardia. Entonces, esto es algo que nos involucra a todos, para un mejor bienestar a nivel social, salud, etc. Para no llegar a lamentar como lo están lamentando otros países en el extranjero, que ha causado hartas muertes. Entonces, todos tenemos un rol importante que cumplir y se nos ha dado lo básico para cumplirlo. Hago este alcance porque el apóstol Pablo hace un llamado, y más que un llamado, manda a todos los creyentes a vivir en unidad a través de las capacidades que Él nos ha dado, a través de las gracias que Dios nos ha dado, para que como iglesia crezcamos madurez
y unidad, y así no ser zarandeados por las olas de un lugar a otro, por toda clase de falsa enseñanza. Como veremos más adelante, es una tarea que nos involucra a todos en su justa medida, y no es tarea de algunos pocos. Todos somos parte de un cuerpo, todos debemos crecer en unidad. Pero antes de continuar con el sermón, quiero que piensen en esto. ¿Estás cumpliendo tu rol en el cuerpo de Cristo? ¿Te estás asesorando por el pastor para saber de qué manera puedes usar tus dones a servicio del cuerpo de Cristo? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por la palabra que tú nos vas a entregar el día de hoy. Señor, queremos vivir confiando en ti y queremos vivirla de manera digna del llamamiento que nos ha hecho en Cristo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por mantener la unidad, Señor. Ayúdanos a ejercer los dones, Padre amado, a reconocerlos, Padre amado, a pedir ayuda, Señor, a vivir en amor los unos con los otros, Padre amado, a ser un reflejo, Señor, de lo que tú hiciste con nosotros, de darnos gracias, Señor, darnos salvación, de hacer un solo pueblo, Padre amado, en Cristo. Ayúdanos también a hacer ese reflejo de esa unidad, Señor, de ese propósito en el cual tú nos has llamado, Padre amado, a estar unidos, y damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo también en cada uno de nosotros, de unirnos a ti, unirnos a Cristo, Señor. Y sabemos que lo estás haciendo a través de tu poder. Y sabemos que tenemos esto garantizado, Señor, de vivir en unidad, gracias a la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, gracias a tu victoria, Señor. Y sabemos que tú la mantienes, y seguirás manteniéndola en pie, Señor, en medio de la pandemia. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pero antes, bueno, quiero que me acompañen al texto que nos hablará acerca de la invitación que nos hace Pablo a vivir una vida que evidencia el carácter y actitud que tenemos en la unión con Cristo. Versículos del 1 al 3. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí se nos presenta a Pablo encarcelado por causa del Evangelio, animando a los creyentes a vivir de manera digna de acuerdo al llamamiento que han recibido. En otras palabras, no está tratando de decir algo que ya había mencionado en versículos anteriores. Es decir, ahora que se nos ha dado vida con Cristo por su gracia y que hemos sido creados de nuevo en Cristo, entonces demostremos de manera práctica hacia los demás las buenas obras que Él dispuso de antemano. ¿Y cuáles obras? He aquí algunas de ellas, versículo 2. Si pueden seguir: humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia en amor. Muchas veces estos textos nos asustan porque nadie puede vivir conforme a la altura de este llamamiento y nos quedamos ya sea pasivamente o dependiendo de nosotros mismos, lo cual se vuelve una carga y finalmente legalismo. Sin embargo, Dios desea que nosotros apelemos a lo que Él dispuso para nosotros. Recuerden la oración pasada donde dice que de Él proceden las gloriosas riquezas que nos fortalecerán. También dice que Él hace muchísimo más de lo que imaginamos o pedimos, por el poder que obra en nosotros. Por lo tanto, apelemos a lo que Él dispuso para nosotros. Si a alguno le falta humildad, pidámoslas a Dios. Sobre todo ahora en pandemia, hemos visto cómo el Señor ha tratado con nuestro carácter en distintas áreas, pero de Él proceden las cosas.
Él dispuso todas estas buenas obras para nosotros. Por lo tanto, roguémosle al Señor por humildad, para saber cuál debiera ser la imagen adecuada también que debemos tener de nosotros mismos. No somos ni gusanos, ¿cierto? Sabemos eso, no somos dioses tampoco. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios para relacionarnos con Dios. Si no dependemos de Dios, nuestras vidas nunca tendrán sentido. Debemos ser humildes entonces, depender del Señor. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y no en nosotros. No ser humildes también deja al descubierto nuestra manera de mirar a los demás, ya sea con celos, codiciando o con menosprecio, que nos creemos superior. Si tienes un don, ¿qué razones tenemos para jactarnos? Al fin y al cabo es Dios quien nos lo dio, quien nos da esos dones. Delante de Dios todos tenemos un valor que nos hace diferente de los demás y todos nosotros somos iguales de frágiles. Lo importante de la humildad es mantener la unidad, es valorarnos los unos a los otros. Podemos decir lo mismo para la amabilidad o mansedumbre. Roguémosles al Señor por esta cualidad. Esto también quiere decir que debemos renunciar, por ejemplo, a nuestra rudeza, a nuestra violencia, para contestar, etc. A veces como cristianos mostramos un estado de ánimo que es desagradable a los demás, que hace que otras personas no le den ganas de acercarse a nosotros muchas veces. A veces respondemos a nuestros colegas o esposas o hijos como no deberíamos. Por lo tanto, es un llamado a tener cierto deseo de no ofender, sino a valorar a las personas para que sean fortalecidas y no ofendidas. La amabilidad fortalece a las personas, las respeta y hace que muchas veces bajen la guardia cuando están guiados por sus pasiones, emociones. A veces una respuesta blanda hace que ellos se apacigüen y las ayuda a ver la vida de manera más objetiva. Entonces, es increíble cómo la amabilidad aplaca la ira y busca, en definitiva, fortalecer a las personas. Se nos habla de paciencia, la cual es necesaria para la unidad del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Hacernos la idea, por ejemplo, de que a veces las cosas no se dan como las planeamos, dado que rara vez coinciden con lo que piensan los demás. Muchas veces queremos las cosas de inmediato, a nuestra manera, y las ideamos, y estas cosas tienen que pasar de esta manera, de esta forma, pero la paciencia nos llama muchas veces a esperar los tiempos adecuados de cada circunstancia. También nos llama a respetar los tiempos de crecimiento de cada persona. Esa es la paciencia. Debemos ejercitarla valorando a los demás como para permitirles equivocarse también o aprender a desarrollarse en el tiempo que Dios dispuso. Paciencia para que las personas maduren a su propio ritmo y no esperar que hagan todo bien a la primera, cuando nosotros creemos o pensamos que debería hacerse ahora ya. Entonces es importante ejercer la paciencia, pedirle al Señor que nos dé amor por el prójimo. Lo otro es desear tener un amor tolerable. Ahí le habla de un amor tolerable. Para desarrollarlo debemos dejar de lado nuestros derechos que exigimos de los demás. Oye, él debiera ser así conmigo. Aunque son importantes, esto genera un egoísmo muchas veces en nosotros. Reclamar a otros nuestros derechos nunca conduce a relaciones saludables. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestros derechos y soportarnos los unos a los otros en amor. Es lo que dice el texto. Debemos reconocer que en ocasiones nosotros mismos somos una carga o dolor de cabeza para otros. Y puesto que estamos en Cristo, hemos de ser tolerables, ocupándonos de los demás. En nuestro discipulado, ¿cuántas veces por no soportar a una persona, ésta se ha debilitado? No sé si le ha pasado. Soportar o tolerar en amor significa muchas veces también tolerar actividades, decisiones que no nos gustan.
Nadie sabe mejor también que un padre lo que es soportar, por ejemplo, a un adolescente. Su música, su estilo, etcétera. También nosotros en la iglesia debemos ejercer la tolerancia en amor. Estas cualidades no son para nada de una persona débil. Al contrario, indican que más bien la persona en cuestión es lo suficientemente fuerte para demostrar que tiene madurez y la capacidad de ocuparse de los demás. Tampoco se trata de permitir que los demás sean egoístas, irresponsables o pesados. El verdadero amor, como dice el versículo 15 más adelante, siempre busca la justicia y se preocupa lo suficiente por la persona amada como para confrontarla también cuando es necesario. La idea es hablar la verdad en amor, como dice el texto más adelante. Es ser transparente, como también soportándonos en amor. Me ha pasado que muchas veces soy una persona muy hermética y guardo mucho lo que me ocurre, lo que me está pasando, y me cuesta ser transparente, transparentar lo que está ocurriendo dentro de mí. Le pido al Señor también que me ayude a hablar la verdad, ser honesto, de hablar la verdad en amor y tener también esta misma comprensión con los demás, soportándonos en amor. Lo que quiero hacer hincapié es que nuestras vidas con Dios, mediante la ayuda del Espíritu Santo, es una vida de esfuerzo. El reto es hacer lo que debemos, vivir como es digno de nuestro llamamiento. Pidámosle a Dios que esta enseñanza no solo quede guardada en nuestro cerebro, sino que también baje a nuestro corazón para poder aplicarla a la vida cotidiana. Pidámosle mediante el Espíritu Santo que nos ayude a comprender de tal manera esta enseñanza que cale en lo más profundo de nuestro ser y que nos alinee a la voluntad del Padre. Recordemos que en Cristo somos personas que recibimos gracia, por lo cual debemos expresar de igual manera esa gracia. Tal como en paciencia, siendo tolerante, en humildad, debemos expresar la gracia que nos fue dada en Cristo. Todas estas cosas Pablo las dice para que nos esforcemos en demostrar los unos a los otros la unidad que Dios ya ha comenzado en nosotros por medio de Cristo. Nosotros al recibir salvación a través de su sacrificio, ¿cierto? Él ya comenzó esa unidad, nos ha hecho parte de su pueblo, donde Cristo es la cabeza. Los versos 4 al 6 hacen hincapié en esto diciendo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estos versículos nos recuerdan la importancia central de la unidad con 7 repeticiones de un o una, es decir, habla de una unidad, de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, Dios soberano. Esto apunta a una unidad que Cristo consiguió en la cruz y que nos conduce hacia ella, dado que está reuniendo todas las cosas en Cristo, por lo cual debemos vivir en pos de esa unidad, dejando de lado las discusiones, el orgullo, el egoísmo, que solo conducen a la división y no a la unidad. Entonces, dado que Pablo ya nos invitó a vivir de acuerdo a la unidad de la nueva vida que nos fue otorgada en Cristo y hacia la cual Dios nos va dirigiendo hacia la total plenitud de la unidad cósmica de reunir todas las cosas en Cristo, Pablo pasa a decirnos que todos los creyentes son capacitados para cumplir con el propósito a la cual fue llamada la familia de Dios, para que el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, sea edificada y alcance la madurez. Veamos los versos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
¿Qué quiere decir eso? ¿De que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Continúa, dice, y así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí por allá, por todo viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es por su acción que todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Notemos que en el versículo 7 dice que la gracia de Dios ha sido conferida en diversas expresiones a cada uno de nosotros, es decir, a todos los creyentes, y no restringiendo el alcance solo a los ministros, como aparece en el verso 11, sino la has dado a todos nosotros, dice. Por lo cual habla de que Cristo es el dador de todas esas gracias. Qué maravilloso saber que cada uno de nosotros se nos ha entregado algún don para ponerla al servicio de la iglesia para su edificación. A veces uno se pone a pensar, ¿qué don tendré yo? Señor. Si se fija en el verso 8, es citado por Pablo. Continúa, si se fija en el verso 8, es citado por Pablo para representar la resurrección y exaltación de Cristo como un nuevo y mayor cumplimiento del Salmo 68, versículo 18. Jesús llevó cautivo precisamente el poder que nos ataba y ahora derrama generosamente sobre nosotros los dones y regalos por haber vencido. En vez de recibir dones, como dice Salmo 68, Él da los dones a su iglesia. Entonces aquí no hay espacio para el egoísmo o el orgullo. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo. Los versos 9 y 10, que son complicados de interpretar, algunos eruditos como Carson, Modger, en su comentario del Nuevo Testamento del siglo XXI, nos hablan de una opción más probable que podemos elegir, por ejemplo, el concepto que sería que aquel que ascendió para llenarlo todo, es decir, que nos otorga las diferentes gracias o dones, no es otro que aquel que primero descendió en humildad para encarnarse y morir por nosotros. Su venida en la cruz y la resurrección nos trajo la paz y las gracias mesiánicas que disfrutamos. Cristo descendió, estuvo en la tierra, murió por nosotros, ascendió a los cielos y nos ha dado dones, nos ha repartido a todos dones. Eso es lo que dice el texto, que quiere decir Pablo. El verso 11 solo ejemplifica algunos dones de la victoria de Cristo, señalando ciertos tipos de líderes en la iglesia, como maestros, en fin. Esta selección de líderes destaca particularmente aquellos que revelan y declaran las enseñanzas del Evangelio. En el verso 7 dice que repartió dones, y sabemos que los dones son variados. En otros textos vemos cuáles son los otros dones que ha dado Cristo, pero aquí en el verso 11 se enfoca selecciona a estos líderes, aquellos que declaran la enseñanza del Evangelio. Se nos dice en el verso 12 que estos líderes han sido dados para cumplir 3 propósitos: capacitar, servir y edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto no significa que la iglesia alcanzará en un futuro esta unidad por sí sola, sino que lo logrará cuando Cristo en un futuro consuma la unidad de todas las cosas, la que inició en la cruz. Porque Él está reuniendo todas las cosas en Cristo. Es a la venida de Cristo y solo entonces que nosotros, la Iglesia Universal, llegaremos al estado del hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo.
cuando Él vuelva. Y finalmente los versos 14 al 16 nos hablan que Cristo nos dio a los líderes, para que ya no tengamos que estar siendo atrapados, influenciados por la inmadurez de la infancia. Por eso debemos valorar a nuestro pastor, a los líderes, a los ancianos que Él pone en la iglesia, sino que comencemos a crecer hacia una madurez prevista, es decir, a la semejanza misma de Cristo. Para eso los puso. Ahora, como iglesia, no debemos pensar que crecemos independiente de Cristo, sino que el verso 15 nos recuerda que Jesús es el Señor y la cabeza de todo este proceso, y que el propósito para la iglesia es que crezca hacia una unión más íntima con Él. Finalmente, lo que intenta decir Pablo es que todo el cuerpo crece a medida que cada uno de nosotros, como sus miembros, cumplamos con el rol o la tarea de crecer en amor, aclarando que no son solo los líderes los que edifican la iglesia. Ya había dicho, el verso 7 nos dice que nos dio dones a todos. Durante todo este proceso, los líderes y las demás personas han recibido ciertos dones y aportan a que los ligamentos de este cuerpo, la iglesia, se mantengan unidos. Esto es un desafío para la iglesia de hoy, hermano. Sobre todo de los ministros que tienen que preparar y capacitar a los creyentes para varios niveles del ministerio. No me refiero solo a capacitar a personas para que sean ministros, sino es un llamado a los pastores, a los líderes, a capacitar, a formar a otras personas para que lleven a cabo la obra a la que Dios los ha llamado, según el don que han recibido. A eso se refiere. Este pasaje nos desafía a que tomemos en serio el trabajo del pastor o de los líderes cristianos también. Ellos no tienen todos los dones para hacer todas las cosas. Muchas veces pensamos que el pastor tiene que hacer todo. Dios ha otorgado dones a todos nosotros y a cada uno en su justa medida para ponerle al servicio. Somos un cuerpo. Hay cosas que el pastor no puede hacer solo. Recuerden que todos somos un cuerpo. Muchas veces se critica al pastor y esperamos que haga muchas cosas, cuando este pasaje nos enseña que deberían hacer las otros miembros de la iglesia, dado que somos un cuerpo, por lo cual es un desafío para todos que nos esforcemos y nos dispongamos a trabajar como un cuerpo de Cristo. Y el pastor, a su vez, los ayudará en la capacitación de este cuerpo de Cristo para que sean productivos en la obra y para que cada uno encuentre sus dones en sus distintos ministerios. De este modo llegaremos como dice el texto, llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Entonces, es bonito encontrarme que todos, a pesar de la pandemia, están trabajando vía online, en la música, ministerios de misericordia, saber que están funcionando. Pero sabemos que hay otras personas que tienen otros dones, otras habilidades, también con las tecnologías, en fin, y así. Dios ha repartido dones, y gracias a esos dones, en medio de la pandemia, mantiene a su iglesia también. Y podemos ponerla al servicio. Entonces, de la misma manera de cómo empecé en mi enganche del COVID-19, diciendo que para prevenir más contagio es una tarea de todos, así mismo también es una tarea que nos responsabiliza a todos nosotros, el poner a disposición nuestros dones. Si hoy hemos perdido nuestro sentido de cuerpo de Cristo, pidámosle a Dios que seamos buenos administradores de su gracia y cumplamos nuestro papel en su cuerpo. Vivamos la verdad unidos en amor. No es algo imposible, dado que nuestro vínculo con Cristo nos capacita para llevarlo a cabo. Él nos capacita. Por su acción, dice, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Por lo cual pidámosle a Dios que el próximo año también nos ayude a vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido por Cristo, demostrando las virtudes que Él mismo tuvo con nosotros.
Me refiero a la paciencia, a la amabilidad, la humildad, la tolerancia en amor, para reflejar esa unidad que también hemos recibido en Cristo. Nosotros hemos recibido en Cristo estas cosas maravillosas, todas estas bendiciones, ¿cierto?, espirituales, y además Él, en su amor, ascendió a los cielos y nos dio dones para capacitar a su iglesia. Y además, Él la capacita, Él acciona a su cuerpo también y la edifica en amor. Entonces, a Él sea la gloria, a Él merece toda la honra. Y si a alguno nos falta algún don o ser parte de este cuerpo, pidámosle. Démosle gracias a Dios por los dones que nos ha dado para ponerlos a la disposición de su iglesia. Regocijémonos que Cristo nos capacita y ha puesto a nuestro pastor para enseñarnos y capacitarnos. Si crees no tener ningún don, dile al Señor, aquí estoy. Sé que tú ascendiste a los cielos para llenarlo todo y has repartido dones en tu justa medida. Ayúdame a descubrirlo y a ponerme a disposición del pastor. Pidámosle al Señor. Quiero terminar con las preguntas que realicé en un principio. ¿Estás cumpliendo tu rol en el cuerpo de Cristo? ¿Te estás asesorando por el pastor para saber de qué manera puedes usar tus dones al servicio de la iglesia? Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra, Padre amado, que nos desafía, que nos recuerda que tú nos has dado todo, que tú has dispuesto todo, que tú nos has dado dones, que tú nos capacitas, que tú, Señor, eres quien acciona a nuestras vidas. Por lo tanto, te pedimos que tú nos ayudes a descubrir, Señor, a ejercer también nuestros dones que nos has dado. Tú los has llenado todos, Señor. Has ascendido, Señor, para llenarlo todo. Y nos has repartido a cada uno en nuestra justa medida los dones para edificar, Señor, el cuerpo, tu cuerpo. Tú eres la cabeza de todo, Señor. Y ayúdanos también, Padre amado, en este cuerpo podamos edificar los unos a los otros en unidad, en amor, en paciencia, en humildad, Señor, en tolerancia, mansedumbre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y gracias porque en medio del COVID, Señor, tú también has mantenido unida a la iglesia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.